Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Pablo Álvarez y Casa, me da mucho gusto que nos concedas tu conocimiento para entender lo que está sucediendo. A ver, en primera, ¿tú conoces a Victoria, a la funcionaria? No, no la conozco, pero sí sé bien de su trayectoria, ¿no? Es una trayectoria limpia, todo indica. Sí, ella, digamos, como muchos, eran discípulos de Ursúa en el Banco de México. Raquel Buenrostro, el mismo Arturo Herrera, Gerardo Esquivel, se formaron en la maestría de Economía del colegio, que es muy buena, y ahí fue donde algunos, como Herrera y como Esquivel, se fueron a estudiar doctorados al extranjero. Las otras dos se dedicaron, más bien dicho, a hacer carrera en la burocracia en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la historia es un poco ahí donde se bifurca un poco. Herrera después se va a trabajar a Banco Mundial, al Banco Interamericano, o sea, comienza a tener roce internacional, se vuelve un exitoso funcionario internacional. Yo me acuerdo mucho de Herrera, cuando estaba discutiendo sobre el presupuesto base cero, vino a México a dar una conferencia a la Cámara de Diputados, invitado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Y tuvo una conferencia magistral, o sea, ya tenía un nivel muy alto Arturo. Cuando Ursúa llega a la Secretaría de Hacienda, no le extrañó a nadie que lo nombrara como su brazo derecho. Viene el desencuentro entre Ursúa y el presidente, y Herrera entra al quite, y al mercado eso le viene muy bien, porque había el temor de que si salía Ursúa podía haber nerviosismo. Pero el mercado acepta muy bien a Arturo, se le ve como un relevo muy bueno, ¿no? O sea, un funcionario con experiencia internacional, que entiende bien a los mercados, que había negociado todo el tema de los bonos del aeropuerto, o sea, perfecto, ¿no? Y Arturo comienza a tener una serie de desencuentros con el presidente, que ya los había tenido como subsecretario, pero aguantó vara, ¿no? Después viene el incidente del actual director del Banco de México con el presidente. El presidente creía, porque así le hicieron creer, que el Banco de México le iba a entregar remanentes, ¿no? El incidente de los remanentes. Banco de México no le entrega los remanentes porque el tipo de cambio en el 2020 se deprecia mucho, pero comienza a apreciarse muy fuertemente y ya no hay remanentes porque se hacen al saldo al 31 de diciembre del 2020, cuando el tipo de cambio ya estaba muy apreciado. No, Cosa que no entiende el presidente. Sí, entonces la garra personal contra el actual director, Alejandro. con Alejandro Díaz de León, y dice, no te voy a renovar. Eso lo hace, Ándale. eso lo hace antes de las elecciones. Para que me vuelvas a negar dinero. Sí. Y por más que el Banco de México y la gente que tiene interlocución con el presidente le dice, oye, no es así, el presidente dijo, no importa, este es un neoliberal que lo nombró el gobierno anterior y yo no lo tengo confianza. Ah, perfecto. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en todo el mundo. Tampoco debemos de extrañarnos de que esto suceda. Tal vez no es tan ostentoso como lo hace nuestro presidente, pero pasa siempre, ¿sí? Entonces, vienen las elecciones, el presidente se queda muy enojado con el resultado, a pesar de que gana abrumadoramente, más de lo que muchos pensábamos, dicho sea de paso, pero se queda muy enojado porque pierde en la Ciudad de México. Y entonces se reúne con los empresarios, le dice, voy a hacer 3 reformas y además nombro a Ramírez de Aló como mi secretario de Hacienda. Y voy a nombrar a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. Entonces todo el mundo nos quedamos extrañados porque dice, bueno, ¿cuál es la prisa, no? Si el periodo del actual gobernador termina hasta el 31 de diciembre, ¿por qué lo anuncia con tanta premura? ¿No? Entonces, finalmente mete la solicitud el 13 de julio, como ya nos enteramos,
y de repente retira, sin que nadie nos enteremos, la postulación en agosto. O sea, todos estábamos con la idea de que terminaba el periodo de Díaz León y entraba Herrera, porque era algo que los mercados habían comprado muy bien, dicho sea de paso, ¿no? Pero hay dos temas que generan como algunas pistas. La primera es que Ramírez de la O le recomienda al presidente utilizar los derechos especiales de giro que nos va a mandar el Fondo Monetario, perdón. Dice, ahí tengo recursos que yo necesito para ejercer el gasto. Y Esquivel le dice al presidente, eso no se puede, la ley no lo permite. ¿Sí? Entonces el presidente se pelea con Esquivel y parece que el daño colateral es Herrera, porque parece ser que Herrera hace comentarios en privado diciendo que está de acuerdo con Esquivel. Entonces el presidente se entera de que Herrera contradice lo que le recomendó su secretario de Hacienda equivocadamente, dicho sea de paso. Digo, toda esta historia se reconstruye después con lo que va el propio presidente diciendo, ¿no? De que fue Ramírez de la O el que le recomendó hacer esa operación. Entonces, parece ser que ahí hay una ruptura, como diciendo, a ver, yo no voy a poner en el Banco de México a alguien que está manifestando desacuerdo abierto conmigo, por lo menos en privado. Esa es mi lectura. Por eso el presidente dice, no, yo voy a recurrir a alguien que no sea un tecnócrata neoliberal, porque así, ultratecnócrata, así tachó el presidente Esquivel. No quiero un perfil de alguien que haya estudiado en el extranjero, que esté contaminado con estas ideas de economistas neoliberales, en esta estigmatización que hay con la gente que estudia en el extranjero, ¿sí? Y voy a proponer a alguien que no esté en ese perfil. Y la subsecretaria de Ingresos cumple muy bien ese perfil, que es de la gente que no salió del extranjero, que se quedó a hacer carrera burocrática en México. Que no sabe inglés. Y que cumple muy bien ese perfil. Yo creo que es una funcionaria muy preparada y muy reconocida, o sea, pero me parece que no tiene este roce internacional, no tiene esta experiencia que sí tenía Herrera, ¿no? Y en ese sentido, la decisión es desafortunada y el tipo de cambio ayer lo manifestó. Lo curioso del asunto es que Estados Unidos tenía una situación muy similar. Tenía un presidente de la Reserva Federal, Powell, con más sesgo republicano, y el presidente Biden dice, lo reelijo para ir tejiendo fino con los republicanos. Y porque además este presidente de la Reserva Federal ha tenido una postura moderada y es lo que yo considero que es conveniente en este momento de tanto nerviosismo en el mercado financiero internacional. Entonces, tenemos lo opuesto. Una decisión que toma Biden que tranquiliza a los mercados porque también en Estados Unidos había mucho nerviosismo por el retraso de la postulación. Y acá en México estábamos muy tranquilos porque pensábamos que Herrera era el designado, ¿no? Se voltearon los papeles, ¿no? Allá las cosas se tranquilizaron y acá estamos realmente nerviosos porque, pues evidentemente es un puesto de alta responsabilidad. Ahora, ¿qué nos tranquiliza? Que hay otros 4 subgobernadores que son parte de la toma de decisiones. Y en ese sentido, mi comentario es un poco ser más prudentes. Ahorita los mercados obviamente sobrereaccionan. Yo espero que después pues, se vean las cosas con una perspectiva mucho más serena y sensata, ¿no? Pero por el momento la reacción fue negativa. Hacemos una recapitulación, Pablo, ¿cómo? Para cerrar el asunto y dejar en paz a Victoria. ¿No? Mira, yo creo que llega en un momento muy complicado porque la Sí. inflación está muy alta. Aquí, obviamente, Herrera era partidario de la posición de Esquivel, de no subir las tasas de interés. Tuvo una entrevista pública muy sonada en agosto. O sea, ellos estaban preocupados porque las tasas de interés, si seguían subiendo, podían frenar el crecimiento. El diagnóstico era que la inflación era muy transitoria y que había que tener
no había que subir las tasas de interés. En la posición contraria estaban dos de los nominados por López Obrador, Galia Borja y Jonathan Heath, que dijeron, no, pues es que no podemos, está en juego la credibilidad del banco, tenemos que subir las tasas de interés, y fue la posición mayoritaria. O sea, evidentemente esa postura es la que ha finalmente dado la orientación de la política monetaria en el último semestre. Entonces, con la llegada de Rodríguez Ceja, pues entonces serían Rodríguez Ceja y Esquivel, y los otros tres tendrían que balancear esta postura, digamos, más de no subir las tasas de interés, aunque hay evidencias de que la inflación ha crecido demasiado. Entonces el juego se pone muy complicado, ¿no? Yo la verdad creo que sí la van a ratificar porque ahí hay un criterio de interpretación. No, pues sí. Porque si fue el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, pueden eso considerarlo como algo de experiencia, porque sí, el gobierno de la Ciudad de México también renegocia deuda y tiene experiencia en ese sentido, y no creo honestamente que se rechace la postulación. No, no para nada, en lo absoluto. Lo va a Yo sacar creo el que Senado. si lo propuso es porque ya tiene amarrado los votos. No, bueno, y aunque no hubiera tenido amarrados los votos, los manda y cúmplase. Bueno, concluimos. Pablo, por favor. Pues mira, vamos a esperar a que la fortaleza de las instituciones permita ir acuerpando. Yo esperaría que como un cuerpo colegiado, la Junta de Gobierno tome las mejores decisiones para la gente, y en ese sentido, pues hay que tener cautela, ¿no? O sea, yo sí llamaría un poco vamos a concederle el beneficio de la duda. Me da gusto que sea mujer, pero yo creo que ahí hay también una manipulación, porque lo que importa es que pueda inspirar confianza y credibilidad. Y pues vamos a ver cómo va a ser su desempeño, ¿no? Finalmente, ella entraría en funciones el 1 de enero, tiene 6 años de cargo, pero le va a tocar una situación muy complicada, ¿no? También sería injusto cargarle toda la responsabilidad cuando venimos de una situación de inflación inercial muy complicada, ¿no? A ver, pero tiene que ser muy rápido. ¿Escenario de estanflación en México? No, yo creo que es un escenario de mayor inflación con poco crecimiento. La estanflación es cuando hay caída en el crecimiento, Okay. ¿no? O sea, como que ahí hay como términos que de repente fueron muy de moda en los 70s, ¿no? Pero yo creo que es más un escenario de mayor inflación, sí, inflaciones que se te pueden ir al 8%, 7.5 para arriba y después comenzar a bajar, y un escenario de menor crecimiento. Menor crecimiento, sí, porque bien que mal, tasas de interés más elevadas frenan el consumo y la inversión.